días, amigos, buenas noches. Estamos iniciando Defiende TV a través de alcalorpolitico.com y teleclick.tv. Les damos la más cordial bienvenida, es un gusto que nos acompañen esta noche. Hoy hablaremos del tema de los derechos a la salud de niñas, niños y adolescentes. Sabemos que tienen derecho a la salud y a disfrutar su niñez de la mejor forma posible. Para ello es prioritario que en México se reduzcan las desigualdades para que niños, niñas y adolescentes gocen de una protección efectiva del derecho humano a la salud, es decir, del grado máximo de salud que se pueda lograr. Este será el tema de nuestro programa esta noche. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo a través de teleclick.tv y alcalorpolitico.com. Le invitamos a que participe con nosotros a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, que participen con sus preguntas, dudas, comentarios. Todas las preguntas que nos hagan las trataremos durante el transcurso de este programa. Para iniciar me voy a permitir presentar a nuestras panelistas invitadas esta noche. Está con nosotros la doctora Namiko Matsumoto Benítez. Ella es presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Veracruz. Doctora Namiko, buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. También está con nosotros la maestra Alma Rosa Álvarez Reyes. Ella es catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Maestra, muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, gracias. Pues es un tema sin duda de lo más relevante el que vamos a tratar el día de hoy, derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, yo quisiera iniciar preguntándole a la doctora Namiko Matsumoto si en México, si en Veracruz actualmente niñas, niños y adolescentes gozan de un derecho efectivo a la salud. Bueno, mira, yo te diría que sí hay pendientes todavía en ese sentido, porque como bien señala la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al más alto nivel de salud posible, pero eso implica, por supuesto, también el tratamiento para las enfermedades, para la rehabilitación y en general tienen derecho a alcanzar un desarrollo físico, emocional, moral, social, pleno, para poder lograr su proyecto de vida. Si nosotros nos atenemos a ese estándar que nos señala de manera muy clara y precisa la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, pues yo diría que sí hay pendientes todavía en ese rubro, no solo en Veracruz, en todo el país. En todo el país. Cuando la Organización Mundial de la Salud nos dice que el derecho a la salud es el goce del grado máximo de salud que se puede lograr, ¿qué debemos entender por ello? Precisamente lo que te decía, que en el caso específico de los niños, niñas y adolescentes, que además por su condición de menor requieren de una protección reforzada, tener al alcance precisamente todas estas posibilidades, no solo de atención médica, ¿no?, sino de todos los insumos que se requieren para una verdadera rehabilitación cuando su salud, ya sea física, emocional o moral, se encuentra en riesgo. Muy bien, muchas gracias, doctora. Maestra Alma Rosa, quisiera preguntarle, usted que trabaja, se desempeña como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, ustedes como catedráticos, como docentes, ¿qué observan en este tema del derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes? Bueno, obviamente dentro del aula, pues nosotros cuando estamos frente a los alumnos, pues tratamos de enfocar la importancia que tiene, no solamente que ellos aprendan dónde ubicar ese derecho a la salud, ¿no?, que obviamente, como bien dijo la doctora Namiko, está en tratados internacionales y específicamente en la Convención de los Derechos del Niño. Pero bueno, en el caso de los universitarios, pues en la Facultad de Derecho hay materias específicas donde se les puede enfocar. Ejemplo, derechos fundamentales, hay una materia de derechos humanos, donde se les señala en qué artículo, en este caso el artículo 4 de la Constitución, establece el derecho fundamental a la salud y lo que implica el derecho fundamental a la salud. Obviamente también existe la ley de la materia, ¿no?, que en el artículo 2 de la ley federal de salud habla qué implica el derecho a la salud. Y como bien decía la doctora Namiko, hay pendientes. Ahora, los universitarios también tienen derecho a la salud. Hay un seguro facultativo que, si bien es cierto, ya no entran dentro de este grupo etario, pero ellos también tienen acceso a la salud. Ok, muy bien. Y desde la universidad se están impulsando acciones en favor de los derechos a la salud de los niños, niñas y adolescentes. Pues mira, sí, concretamente, así como enfocar, hay ahorita un programa que recientemente ingresó a la Facultad de Derecho que se llama PEJAT,
que habla de tutores universitarios que ayudan a una salud emocional de los niños. Y obviamente, como bien decía la doctora, la salud no solamente es física, sino también es psíquica, también es moral y también implica que la sociedad actúe. Ese programa nació en Israel y lo que trata es involucrar a adolescentes universitarios con una tutoría como acompañamiento a niños de primaria, porque se ha visto que los niños de primaria, al tener un contacto con estudiantes universitarios, es un apoyo emocional, entonces se le llama como tutores. Entonces ahí podríamos decir que es el primer avance que tiene la universidad en cuanto a esta salud psíquica o emocional de los alumnos. ¿Y eso lo están haciendo los alumnos de la Facultad de Derecho? Sí, ahorita la segunda sesión que hubo, la semana pasada hubo fueron niños a la Facultad de Derecho y hubo de 3 a 4 alumnos de la facultad que se les dio una explicación sobre lo que es los derechos del niño. Eso se puede decir que es el primer contacto que nosotros tenemos enfocados a esta salud emocional con los niños. ¿Y cómo pueden acercarse las escuelas para participar en este programa? Hay una coordinación dentro de la Universidad Veracruzana que es la que lleva todo este programa. Como le digo, esta es la segunda acercamiento que tiene la Facultad de Derecho específicamente con ese programa. Ok, excelente. Pues me parece que es una excelente noticia que se esté realizando esta actividad desde la Universidad Veracruzana, desde la Facultad de Derecho. Doctora Anamico, yo quisiera preguntarle con relación a los sistemas de protección a salud. No solo involucra un tratamiento médico, sino que, como ya se ha venido mencionando, es una visión integral. Se habla de salud, de condiciones de trabajo seguras, de vivienda adecuada, de alimentos nutritivos. ¿De quién es la mayor responsabilidad en este tema? Es decir, de la sociedad, de los padres de familia, de las instituciones educativas, del Estado. ¿Cómo lo podemos definir? Fíjate que precisamente, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, que también reconoce los derechos del niño, concretamente en el artículo 19 establece que los derechos de los niños deberán, en la garantía y respeto de los derechos de los niños, deberán estar involucrados el Estado, la familia y la sociedad en su conjunto. Por supuesto que el Estado tiene obligaciones específicas, ¿no? Cuando hablamos de obligaciones de garantía, es decir, de generar todas las condiciones para que los niños, niñas y adolescentes puedan tener acceso al ejercicio de cualquier derecho, educación, salud, etcétera. Vivienda. Claro, estamos hablando precisamente de esa obligación de generar toda la estructura o infraestructura para que esto sea posible, pero por supuesto que también hay una obligación específica de la familia de atender este derecho o de facilitar también el acceso a estos derechos y la sociedad en su conjunto, porque hablábamos también de que la salud no solo implica lo que decías tú y retomaba también aquí mi colega, no solo implica la salud física, implica también la salud mental o emocional, moral, pero también social. Y esto es generar las condiciones para el desarrollo armónico de todos los niños, niñas y adolescentes. Muy bien. Maestra, me parece que traías y querías compartir unas estadísticas con el auditorio con relación al derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes. Bueno, ahí como estábamos platicando antes de entrar aquí al foro, de que México, como miembro de mecanismos de protección, como bien dijo la doctora, pues se adhiere a compromisos y más bien a metas, ¿no?, que trata de alcanzar. En este enfoque, México se adherió a la UNICEF en cuanto a la Agenda de 10 por la Infancia. Exacto, sí. Son 10 puntos en los cuales México se compromete a avanzar, dependiendo del compromiso, la meta que quiera. Yo me enfoqué solamente a 2 puntos que tienen que ver directamente con el tema que estamos tratando, que es el derecho a la salud. Como ustedes bien saben, porque lamentablemente o afortunadamente se visibiliza lo que nos falta o las violaciones que hay al cierto acceso o garantía a los derechos, en materia de salud hay una problemática muy grande que es las muertes maternas, dígase antes, durante o posterior al parto, ¿no? Entonces, aquí México trata el compromiso en el punto 6 es disminuir la razón de mortalidad materna. Ahora, enfocando en este caso a las adolescentes de 10 a 14 años, pues lamentablemente la estadística que sacó UNICEF
pues dice que no pudimos cumplir la meta. O sea, la meta que México se había comprometido a alcanzar no se cumplió. Entonces es un pendiente que tiene México de utilizar pues más bien garantías o mecanismos y política pública, porque a final de cuentas aquí lo que necesitamos es política pública. Se necesita un ingreso, un presupuesto que vaya enfocado a ese tipo de metas que se necesitan. Entonces en ese caso desafortunadamente no lo logramos. También, bueno, uno de los datos de razón de muerte materna, específicamente de 60%, los estados con más índice de muerte materna de adolescentes tenemos a Sinaloa, Aguascalientes y Morelos. Esos son los estados que más tienen. Y de esos 3, Sinaloa es el que se lleva el primer lugar. Obviamente porque hay más zonas rurales. O sea, hay un contexto dentro de ese estado que tendría uno que analizar cuáles son los factores que llevan a que Sinaloa sea uno de los estados con más muertes. En Veracruz, no sé si tenga usted alguna estadística, doctora, con relación a este tema. Entiendo que somos el estado, según la información que tenemos, somos el segundo estado, ¿no?, que tiene la mayor problemática de embarazo en adolescentes. Y hay programas específicos, dentro de la Secretaría de Salud hay un programa específico encaminado precisamente a tratar de reducir la tasa de embarazos que se presentan en adolescentes. Y eso tiene que ver mucho con información. Y ahí es donde te decía yo que entra esta obligación tripartita entre el Estado, la familia y la sociedad, de generar estas condiciones del acceso a la información, del acceso a los medios y métodos para evitar embarazos, ¿no? Y particularmente también ahí juega un rol muy importante la educación. Entonces, mira, por eso los derechos humanos tienen esa característica, ¿no?, de ser interdependientes, estar interrelacionados, porque finalmente para el goce efectivo de un derecho siempre se necesita garantizar un cúmulo de derechos sin los cuales no sería posible disfrutar los otros. En el caso particular, por ejemplo, del acceso del derecho a la salud, en el rubro específico que señalaba aquí mi colega, también el derecho a la educación, el derecho a la información juega un papel relevante. Sí, por supuesto. ¿Qué otro tema podríamos comentar con relación al derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes que esté presente o esté latente en el estado de Veracruz? No sé, desnutrición, por ejemplo, hablando de adolescentes, adicciones o incluso enfermedades como VIH. Sí, bueno, definitivamente te decía, sí hay un pendiente muy importante en ese sentido. Cuando hablamos de garantizar el derecho a la salud, hablamos de todos estos temas. Digo, el derecho a la salud es tan amplio que habría que generar, los estancos necesarios para entender todo lo que abarca. Lo que mencionas es muy cierto, y retomo lo que te decía hace un rato de cómo los derechos humanos están interrelacionados, porque finalmente los problemas que se puedan presentar en el sentido de no tener una nutrición adecuada es derecho a la alimentación, que impacta necesariamente, o su no disfrute o no garantía impacta necesariamente el derecho a la salud. Entonces, esa es una... Tan solo la desigualdad, ¿no?, las condiciones de pobreza. Hoy precisamente hubo una declaración aquí en el estado de Veracruz con relación a que ha aumentado la pobreza extrema en el estado de Veracruz, y eso pues definitivamente impacta en la salud. Impacta en todos los derechos, en todos los derechos. En el derecho a la educación, en el derecho a la salud, en el derecho incluso a la vida. Porque si no garantizas el derecho a la salud, eventualmente estarás impactando, no en todos los casos necesariamente, pero con toda seguridad en muchos de los casos estarás impactando también el derecho a la vida. Y es que hay que decir una cosa, para que se lesione el derecho a la vida, no necesariamente la persona debe morir, ¿no? El concepto de derecho a la vida se ha ampliado ahora con esta visión, ¿no?, con este nuevo paradigma de interpretación de las normas pro persona. Y el derecho a la vida incluye también el derecho a una vida digna. Y una vida digna implica que tienes acceso por lo menos a los mínimos vitales que te van a permitir subsistir. Por supuesto. Y precisamente hablando del mínimo vital, la maestra
Alma Rosa nos quería comentar precisamente con relación al mínimo vital, que es un término que se utiliza, un término jurídico, podríamos así decirlo, donde tenemos que hablar de un acceso, hablando del derecho a la salud, un acceso oportuno, aceptable, asequible, de calidad, con relación al derecho a la salud, no solo de niños, niñas, niños y adolescentes, sino en general. Pero nos querías comentar algo al respecto. Es que, bueno, aquí como decía la doctora, que tiene que ver con esa nueva percepción que tenemos que interpretar las normas de derecho. Entonces, este mínimo, yo cuando tuve acceso a este derecho, que lo conocí, porque obviamente no es muy relativamente nuevo, el derecho fundamental al mínimo vital pues implica muchos derechos, o sea, implica el derecho pues a la salud, implica el derecho a la vivienda, al trabajo, a la educación, pero bueno, el derecho a la salud también tiene que ver con una obligación mínima que deben de tener las personas, y específicamente hablando de derechos de los niños, pues es un grupo vulnerable. Entonces aquí se correlaciona ese derecho fundamental, pero aparte tiene que ver, o yo lo relaciono así como al principio del interés superior, ¿no? Claro. O sea, aquí, como dice la doctora, son condiciones que el Estado, la familia y la sociedad deben de otorgarle al menor. Pero en un caso concreto un caso concreto que se requiera ese acceso a la salud, se necesita ver también y estudiar el caso, porque cada caso es especial, porque cada persona es especial, o sea, no podemos o en este caso resolver un caso general, o sea, cada caso es particular. Entonces, en este caso, a lo que les toca, en este caso a la impartición de justicia, pues tendrán que estudiar toda esta convergencia de derechos, ¿no? O sea, lo que puedo otorgarte como mínimo. Aquí, como bien decías, la pobreza se ha acrecentado en México y es lamentable que un menor por desnutrición tenga que perder la vida. O sea, son un conjunto de derechos que van entrelazados y que no podemos desmembrar, van juntos, es indivisible. Perfecto. Sí, y yo agregaría a lo que dice mi colega, que lo que sí es inalterable, o sea, lo que sí no tendría que ser caso por caso, es la tutela especial y reforzada con la que se debe analizar, ¿sí?, un caso que involucre a niños, niñas y adolescentes. Digamos, esa es una regla, es un principio que hace parte del interés superior del menor, ¿no? Y esa es la constante. Es cierto, cada caso tendrá sus características particulares, pero la constante en cada caso, siempre que esté presente en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es que ese caso se debe aplicar esta tutela reforzada. Eso es la constante. Excelente. Le recordamos que puede participar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, en @alcalorpolitico.com y @teleclick.tv. Yo quisiera preguntarle a nuestras panelistas si en Veracruz, en México, en Veracruz, contamos con un enfoque de salud basado en los derechos humanos o seguimos teniendo un enfoque paternalista, asistencialista. Es decir, si estamos haciendo las cosas como se deben hacer ahora, después de la reforma del 2011, con esta integración de los derechos humanos en el artículo 1, o seguimos teniendo esa visión asistencialista, es decir, de los programas de asistencia y no un enfoque integral de derechos humanos. A ver, es cierto lo que señalas, que ahora el objetivo es empoderar a las personas, ¿no? Llámese mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y hacerlos ya no objeto del derecho, sino sujetos de derecho. Eso es cierto, pero hay que decir que el tránsito no ha sido, digamos, simultáneo a como la norma entra en vigor y tenemos un cambio espectacular ahora en las condiciones fácticas del ejercicio de los derechos. El cambio, digamos, ha sido paulatino. Y finalmente, a ver, una cosa son programas asistenciales y otra cosa es tener un enfoque necesariamente asistencialista. Es decir, yo no pienso que esté reñido necesariamente, ¿no?, estos programas asistenciales que pueden considerarse como medidas positivas, compensatorias, ¿no?, que tienen el objetivo de generar igualdad de condiciones para el acceso a ciertos bienes y servicios y al ejercicio de ciertos derechos. Lo que sí se debe hacer es que estas medidas tienen que ser de naturaleza temporal, en
en lo que se logra este proceso de empoderamiento y de ejercicio efectivo de derechos. O sea, porque si no, entonces sí caeríamos en este enfoque que tú estás diciendo y tendrían que ser programas permanentes. Sí, porque también no hay que olvidar que estamos en un proceso electoral y luego estos programas se utilizan con ese fin, es decir, con fines electorales, que no es el tema, pero a lo que voy es que se desvía esta visión, no se tiene esta visión integral, este enfoque de derechos humanos, y se tiene esa visión parcial. Yo no sé, maestra Alma, si desde la academia ustedes tienen identificado algo al respecto, si ha habido una evolución positiva, como ya nos explicó la doctora. Bueno, esto es gradual, no puede ser inmediato, pero ¿qué han observado ustedes desde la facultad? Bueno, pues hay maestras que se dedican a estudiar temas así específicos, y no me recuerdo, creo que la doctora Jacqueline, creo que escribió algo acerca del derecho a la salud, pero como, bueno, bien decía la doctora, o sea, de derecho tenemos muchas normas, o sea, podíamos enumerar desde el sistema jurídico doméstico hasta las internacionales. O sea, hemos avanzado, pero sí fallamos un poco en lo que decía ella, o sea, las condiciones, o sea, garantizar efectivamente ese derecho todavía nos falta. ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos diariamente en las noticias. O sea, un niño que por no tener pues una situación económica en un hospital privado no lo pueden atender, porque hubo un caso en Puebla así, ¿no? Que en un hospital no lo atendieron y anduvo el niño trasladándose a varias clínicas, ¿no? Entonces ahí sí nos falta, o sea, hay que evidenciar que hay que capacitar a estas instituciones directamente de salud para que se haga un trato humano hacia las personas, o sea, no mecánico. O sea, llega un enfermo, pues ver qué condiciones, qué podemos ofrecer en el caso concreto, y no cerrar las puertas, decir, no eres asegurado, no te atendemos, o no tiene las condiciones económicas, no te atendemos. O sea, yo creo que tenemos que ir trasladando a eso, y yo creo que por las recomendaciones que hacen las instituciones encargadas se ha evidenciado y se ha recomendado a las instituciones de salud tener ese enfoque de derechos humanos, porque el artículo primero pues obliga a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. O sea, no les pedimos imposibles, solamente que hagas de acuerdo a tu esfera, a tus alcances, y que hagas todavía más si tomamos en cuenta el principio pro persona, o sea, la norma o la acción que beneficie más a la persona, y todavía más cuando hablamos de niños. Sí, mencionó la maestra recomendaciones. ¿Hay recomendaciones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hacia las instituciones de salud en Veracruz? Sí. En el tema del derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes. Sí, yo te diría que hay varias recomendaciones, 10 concretamente, 8 el año pasado y 2 este año, que involucran derechos de niños, niñas y adolescentes. Y a la Secretaría de Salud, por supuesto, hay una recomendación, hay 4 recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Educación de Veracruz, una a espacios educativos, 2 a la Fiscalía General del Estado, una solo a la Fiscalía General del Estado y otra que está dirigida a la Fiscalía General y a un ayuntamiento, una a la Secretaría de Seguridad Pública y una a un ayuntamiento, sin mal no recuerdo, Ángel R. Cavada, que fue dirigida al ayuntamiento y al DIF. Concretamente. Entonces tenemos 10 recomendaciones donde los derechos de los niñas y adolescentes se han visto afectados. ¿Qué derechos? Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la integridad personal, derecho de la víctima y el ofendido. En fin, sí hemos atendido varios quejas que involucran derechos de niños, niñas y adolescentes. Muy bien. Cuando a mí me sucede un caso como el que mencionó la maestra de no recibir atención, si soy una mujer, estoy embarazada, una adolescente embarazada, sí, o simplemente llevo a mi hijo enfermo y no me prestan la atención médica porque no cuento con un seguro o porque no cuento con las condiciones económicas, como le señalaba la maestra, para poder acceder a ese servicio, ¿procede una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Sí procede por el hecho, pero depende de cuál sea la instancia que le negó la atención médica, porque hay instancias que son de naturaleza federal, aunque las clínicas tienen presencia en el Estado, de las cuales la Comisión Estatal no sería
competente, que sería competente de conocer de cualquier queja contra esa institución, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero ustedes brindan la asesoría. Pero por supuesto que nosotros recibimos la queja, orientamos e incluso si quiere poner la queja, la recibimos y hacemos un acuerdo de incompetencia y la canalizamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿A dónde tengo que acudir para presentar la queja? A las oficinas de la Comisión Estatal, pero incluso puede hacerlo vía telefónica y posteriormente ratificarla, vía correo electrónico también puede hacerlo y después ratificarla. La verdad es que el procedimiento para recibir una queja es bastante laxo, es muy sencillo. La idea es no revictimizar a quien ya se siente victimado por una acción o omisión de una autoridad. Entonces es muy simple, o acude directamente a las oficinas de la Comisión, si fuera el caso de Jalapa, en la calle Carrillo Puerto número 21, y si no a cualquiera de las 9 delegaciones, dependiendo dónde se haya suscitado el hecho: Veracruz, Pánuco, Tuxpan, Papantla, Acayucan, Coatzacoalcos y Córdoba. Y si no, vía telefónica. Incluso hay un número 01800 que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, que me voy a permitir proporcionarlo. Es 01800 260 2200 y ahí se recibe vía telefónica, aun cuando la ley nos pide que esa queja deba ser ratificado. Una vez que nosotros recibimos la comunicación, se inician formalmente los trámites y la persona puede posteriormente ratificar la queja. Si no fuésemos competentes por la razón que explicaba anteriormente, entonces como quiera le recibimos la queja y nosotros mismos canalizamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muy bien. Nos comenta Cotis Aguirre: los niños sanos crecen, se desarrollan y aprenden mejor y se pueden convertir en adultos con más posibilidades de llevar una mejor vida. Triste que la desnutrición sea una enfermedad muy ligada a la pobreza extrema. Cierto. Christopher Portilla nos comenta: no hay ley perfecta, pues por sí sola no soluciona los problemas o circunstancias que afectan a la sociedad. Debe de haber una efectiva aplicación y acatamiento a la norma. En cambio, una ley errónea. Inconcluso el comentario. Agustín Carpio Pérez comenta: saludos, excelente tema. Hay un tema en el estado de Veracruz, doctora Anamico, sí, que involucra la atención a la salud de los niños con cáncer. Ha habido información al respecto en los medios de comunicación. Me parece que hay una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. ¿Qué nos podría comentar al respecto? ¿Te refieres al presunto uso de medicamentos? Medicamentos falsos, tratamientos falsos. Por ahí hubo una declaración incluso del gobernador que se les proporcionaba agua destilada a los niños con cáncer en algún instituto del estado. Sí. ¿Hay una queja por parte en la Comisión Estatal? Bueno, mira, no hay una queja como tal. La queja la abrió la Comisión Estatal de Oficio, que es una facultad que tenemos cuando tenemos noticia de un hecho, un acto o una omisión grave, ¿no?, que pudiera eventualmente lesionar derechos de niños, niñas, adolescentes o de cualquier persona. Nosotros abrimos la queja de oficio una vez que por los distintos medios de comunicación se ventiló este asunto. La abrimos el día 17 de enero. La queja está en integración. Nosotros solicitamos informes a la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud, después de reiteradas solicitud de información, nos comentó que hay una carpeta de investigación en ese caso y que no era entonces posible darnos ella la información. Nosotros dirigimos oficio a la Fiscalía General del Estado para estar en posibilidades de acceder a esa carpeta de investigación y de manera paralela iniciamos una serie de investigaciones. Debo señalar que hasta el momento ninguna persona que se haya sentido afectada por esa circunstancia ha acudido a poner queja. La queja nosotros la abrimos de oficio y está en integración. Está en integración. ¿Aproximadamente en qué tiempo consideran ustedes que puedan tener una respuesta? La ley nos establece que a partir de que se abre la queja, la comisión tiene 6 meses para emitir la recomendación.
Tratamos de hacerlo siempre en el término que marca la ley, pero eso depende muchas veces de la colaboración de la autoridad, de que rindan los informes de manera oportuna, de que no haya que reiterar la solicitud de informes o que tengamos que solicitar ampliar los datos que nos remiten en los informes, y también la disponibilidad en el caso de que esa acción o omisión, además de ser lesiva de derechos humanos, constituya un delito, que tengamos la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación para llegarnos del mayor número de elementos, para estar en posibilidad de determinar que efectivamente se acredita una violación de derechos humanos y emitir la queja correspondiente. Bueno, pues la vamos a invitar en su momento, doctora, a que nos comparta los resultados de esta investigación, de esta queja que de oficio activó la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Nos queda ya poco tiempo para terminar. Solo quiero pedirles un comentario final con respecto al derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes. Maestra, si quisiera darnos una especie de conclusión. Bueno, pues en el caso concreto que acaba ahorita de comentar la doctora Namiko, aquí en este caso hay una red que es la Red por los Derechos de la Infancia, que es la que también está pendiente de este caso. Ellos lo que exhortan a todas las autoridades pues es más bien determinar la situación de garantía de todos estos niños, ¿no? Porque obviamente se habla no de uno o dos casos. Entonces aquí vemos que si hay una omisión, si se logra determinar que hubo una omisión o que hubo un medicamento falso, pues ahí se estarían violentando pues uno de los derechos más importantes, que es el derecho a la salud. Porque y eventualmente la vida, colega, porque si como resultado, ¿no?, de haber utilizado medicamentos no idóneos, la persona perdió la vida, pues eso va todavía más allá del derecho a la salud. Sí, lo que implica, ¿verdad? Claro. Algo bastante muy grave. Sí. Pues no me resta más que agradecerles por su participación, por su colaboración en Defiende TV esta noche. Esperamos que no sea la última vez que nos visiten, que sigan participando con nosotros. A ustedes que nos están sintonizando, agradecemos su participación, que estén participando con nosotros. No me resta más que agradecerles a todo el equipo de colaboradores de teleclic.tv y alcalorpolitico.com por permitirnos realizar este programa Defiende TV. Los esperamos dentro de 15 días. Muchas gracias por su participación. Hasta la próxima.